Doctor Canessa, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, bien. Gracias por recibirme. Gracias a usted por su presencia tan valiosa. ¿Qué es esto de la estamos atravesando la cordillera? Como sociedad, como uruguayos. Sí, se nos cambió todo. Yo tenía Corazoncitos que habíamos fundado, claro. Doctari, telemedicina, los respiradores, todo eso ahora dedicado a esta nueva situación. Yo creo que es verdad que si vos vivís en un apartamento de 40 metros cuadrados y tenés 3 hijos, te da ganas de tirarte por el balcón en un momento dado. Ahora, si vivís en 16 metros cuadrados y son 16 personas y salís afuera y te congelás, creo que este es un fuselaje de lujo que tiene la gente acá. Bueno, que no lo sabe disfrutar, no lo sabe disfrutar. Eso, que hemos perdido digamos, la magnitud del disfrute o de estar vivos. Yo creo que si vos cambiás el miedo y el pánico por valentía, se acaba todo. Si vos te buscás algo para hacer... Claro, pero el clic, ¿cómo lo haces? El on-off ese tan de moda, a ver. Y podés hacer desde máscaras en la calle que te pueden salvar la vida, saber lo que es el acetato para ponerte lo de ahí. Con las mujeres, los respiradores, hicimos el cultivo hidropónico entre el balcón de tu cosa, ves crecer tu lechuga, le enseñas a tus hijos. Pero hay un cambio de vida. ¿Con qué mujeres, Roberto? Hicimos los respiradores, que la mayoría ingenieros y todo, que estaban todo el día trabajando en eso, de Nico Pérez, doctor, ya los tenemos prontos, hicimos el charrú acá, después evolucionamos al Genoa, tenemos 3 tipos de respiradores. Todo eso te hace olvidar del coronavirus, porque estás metido en eso, estás metido en el piso 17 del hospital de clínicas, viendo cómo tu respirador hace que el chanchito esté rosado, que sature bien, porque a mí me enseñaron hace mucho tiempo. Bueno, mires el respirador, mirá al paciente. Pero pusieron el chanchito ahí. El chanchito recién nacido, le pusimos una vena umbilical, se anestesió y le pusimos 3 respiradores sacamos. ¿El charrúa fue el primero? El charrúa fue el primero que usa un ambú. Ajá. Pero los otros ya tienen... eso ¿usa qué? Es decir, cuando una persona tiene un accidente en la calle, le ponen la máscara y lo bombean. Exacto. Vos lo podés intubar y le podés dar con esa bomba. Ajá. Esa bomba que vos le das con la mano tiene válvulas que permitan que no lastimes al paciente. Más o menos eso era el mecanismo del charrúa. Es el charrúa. Y nos hicimos un émbolo que lo empujaba. En lugar de estar el residente toda la noche dándole a eso, el émbolo sustituye la mano, que es una cosa muy sencilla que lo hacen en todos lados del mundo. Acá se ocurrió que de repente no podía servir, pero sirvió eso. Pero después quisimos hacer uno que regularmente regulara el aire, porque el aire viene de la tubería y te necesitas 2 válvulas que le manden al paciente no más de 38 centímetros, porque lo importante es mirar el paciente, es decir, 38 centímetros de agua con un tiempo de inspiración relacionado a la expiración de 1 y que quede un poquito inflado. Hubo ensayo y error allí, o sea, el modelo charrúa dijeron esto puede funcionar, después empezaron a decir pero se puede mejorar. No, el ambú hace años que se usa, pero decidimos hacer algo que pueda dejarlo ventilado más tiempo. Ahora con el diario del lunes todo es muy fácil. Y ahí desarrollamos tres modelos. El Genoa, que lo hicieron los La Rosa, el Jupe, que lo hizo el Leonardo Díaz, y el Destal, que es MGR. ¿Y en qué está eso ahora? Y mañana vamos a probarlo de hacer la última prueba. Está funcionando, está pronto. ¿El chanchito cómo está? El chanchito goza de espléndida salud y nos están escribiendo de Perú, que quieren que le mandemos respiradores. De Chile. Lo del Perú es tremendo, ¿no? Me mandan las fotos de la gente que está sin aire. Es un tema cultural muy difícil, porque esa cultura divina, indígena, adorada, me llaman y me dicen, se murieron 2 tíos, nuestra mamá, mire cómo está, me mandan el video, no hay oxígeno, llévenla al hospital. No, no la podemos llevar al hospital porque de ahí no vuelve y no sale. Entonces, unos amigos le mandaron el tubo de oxígeno, $700, le mandaron la ambulancia, porque además hay toda una evolución en esta enfermedad. El respirador, cuando vas al respirador, tenés 50% de posibilidades de morirte. Lo que hay que hacer es antes darte alto flujo de oxígeno. A ver, vamos despacito, porque es tu métier, lo conoces al detalle, pero nosotros de pronto no. ¿Cómo es eso? Primero el paciente cuando empieza a ponerse malo tenés que poner boca abajo, de manera que las partes altas del pulmón se ventilen, porque no es solamente que te eche el aire, sino que el aire vaya a las partes del pulmón que están sanas. Y después ahí le tenés que poner de abajo, con un agujero en la almohada, una máscara de oxígeno de alto flujo. Eso te permite no llegar al respirador. Y eso, bueno, yo tengo el diario el lunes, porque en el Brompton, en Inglaterra, que era un hospital de niños, Ángel Aramburu ahora trabaja intensivista. 50 pacientes ventilados, 10 con asistencia con ECMO electromecánica. Tengo a Oscar Cingolani en el hospital de Johns Hopkins de Baltimore. Roberto, mirá, estamos viendo que no es el coronavirus que los mata, lo que los mata es la inflamación. Y después de la inflamación, la fibrosis pulmonar. Y después los hongos.
y entre medio el riñón y entre medio los coágulos. O sea que el respirador es una pequeña parte de todo este problema, de los que salen sorteados, que por suerte es solo un 3%. Sí, salen sorteados, solo un 3%, con dificultades para salir de esa situación, ¿no? Es terrible. El otro día me decía el ministro Salinas acá, cuando todo esto pase, va a haber como un comité que va a analizar los que murieron con y los que murieron por. Y allí creo que acabas de dar también en ese punto. O sea, no necesariamente la gente muere por, sino también con, ¿no es cierto? Allí hay como una diferencia importante. Si vos venís programado con un sistema inmunológico especial, yo creo que Uruguay, la vacuna de la tuberculosis es la que ha hecho el cambio radical. En Nueva York hay un trabajo que hay 55.000 japoneses, no se murió ni uno. Por estadísticas, tendría que haberse muerto 2 o 3. Decís que en Uruguay tenemos como esa ventaja cualitativa. La raza judía en Nueva York, mucha mortalidad. Tienen prohibida la vacuna contra la tuberculosis. Yo llamé al Ministerio de Salud Pública y hablé con la gente de ahí, con Karina, y me dijo que estamos usando una vacuna de la India. Pero la vacuna que nos dieron cuando éramos chicos no tiene nada que ver con esa. Se ve que tiene una polenta bárbara. Y después no tener subte acá y no estar unos cerca de los otros, eso hace todas las diferencias. ¿Cómo haces el análisis de todo lo que está tomando? Porque acá me parece que es importante destacar, hay una autoridad sanitaria que está dando más o menos... Lo de las perillas, por ejemplo, ¿cómo lo estás evaluando? Por un lado, está lo sanitario, también lo económico, lo social allí asociado. Hay autoridades sanitarias que están al mando, pero también están los empresarios que se vuelcan a hacer cosas para que estemos primero, un poco más cuidados. Que el coronavirus no es un misil. Llega a 1,20 m, 1,50 m. Como decía un niño, no puede ser que un virus que vos lo matás lavándote las manos no se haya inventado una vacuna. Acá hay algo que está funcionando mal. O sea que si vos salvaguardás la distancia, no va a saltar. Si las 2 personas tienen máscara y uno tiene coronavirus y está tosiendo, tienes 95% de que no te pase nada. Yo creo que manejando esas reglas de juego, el problema para mí está superado. ¿Pero qué hay detrás que no llegas a comprender? Yo comprendo todo, ¿qué es lo que no comprendes? No, porque me parece que insinuaste allí como la sensación de que no entiendo cómo no podemos darle mejor a esta enfermedad. ¿Cómo no podemos... No, eso decía un niño de cómo hacer. No, lo que pasa es que la enfermedad tiene muchas etapas. La primera es el virus y lo que te mata es la reacción inflamatoria. Es decir, tu sistema inmunológico, si es muy potente y te da la tormenta esa de interleuquinas, que además están relacionadas con el tipo de remedio para hipertensión arterial que te favorece los receptores para el coronavirus, por eso hay ciertos medicamentos contra hipertensión que no se debe usar, pero después vienen a descubrir que esas personas que tienen esos medicamentos tienen mucho más resistencia para morirse, o sea que hay muchas fases de investigación. Está bien, te entendí lo del niño, lo que me pregunto es cómo estás ponderando vos todo lo que estamos haciendo a nivel país. Y bueno, es increíble, realmente acá no viene ni el coronavirus. Yo veo los de Nueva York, todos los médicos agotados, y 900 personas en el CTI ayudándolos todos, y acá no pasa nada, están todas las camas vacías. Es decir, somos unos privilegiados en ese sentido. Bueno, para mí, si vos me preguntás, fue que los niños cortaron los colegios. Para mí el colegio es terrible, los niños se abrazan, se besan, vienen a la casa, la mamá lo abraza, son el foco terrible. Esa fue una primera buena decisión. Yo creo que esa fue la decisión, porque los adultos podemos cuidarnos, pero los niños no se cuidan. A mí me da mucha duda. Yo no sé si que un año no tenga clase un niño, si es tan grave, que en lugar de recibirse a los 22 se reciba a los 23, si eso nos permite mantener toda la máquina productiva. Nosotros tenemos que producir, tenemos que reconstruir este país trabajando. Bueno, ¿y cuál es tu idea, por ejemplo? Mi idea sería, bueno, que lo de las clases lo tomen realmente con pinzas y que le metamos al trabajo y a la producción. Y este momento de oportunidad histórica, lo que tenemos que contagiarnos es de solidaridad, de querernos unos a otros, de abrazarnos, de ayudarnos, de reconstruir ese país, esa manera de ser, que el 0 kilómetro no sea tu problema, que sea el 0 hambre tu problema. Yo creo que tenemos esta oportunidad y con el gobierno que nos toque. El gobierno que está es el que tenemos que apoyar, nos guste o no nos guste, pero ayudarnos, sacarnos adelante. Se disfruta muchísimo, es mucho más lindo ser valiente que miedoso, valiente y solidario. Valiente y solidario. Sabremos cumplir, decías, ¿no? Yo te decía eso, acá no es sabremos triunfar como de repente algunos hermanos más grandes de un mundo y estas cosas. Acá sabremos cumplir, si te toca caminar, caminás. Roberto, déjame seguir consultándote como si estuviera en la consulta médica, ¿no? Si no era tan grave, digamos, ¿por qué se pusieron con tanto énfasis, con tanta pasión en la construcción de los respiradores? Si no era tan complicado.
Bueno, no sabíamos. Yo recibí la noticia en Nueva York que se morían como moscas y ni Trump podía generar. Y bueno, entonces salimos al cruce a ver si lo necesitábamos. Y ahí tuvimos el apoyo de Antelo con la Renault, de los Lestidos, de Curcio, Roberto. La fábrica nuestra estaba para hacer ventiladores si necesario. Bueno, vamos a esperar. Después hablaba con Ariel Pfeffer, un divino, que dice, mira Roberto, que los ventiladores llegan, que llegan 126, que va a estar todo. Sí, pero sabríamos cumplir. Están Acá, ahí. nosotros estamos en las gateras. Están en las gateras para ayudarnos. Homologados sanitariamente, o sea, funcionan bien, de acuerdo a los parámetros sanitarios correspondientes. ¿Y qué va a hacer el pobre Salinas si yo le digo anda el ventilador o no anda? Él tiene que fijarse en las pruebas de los animales y las pruebas que funcionaron. El chanchito anduvo fenómeno. Contámelo del ¿cómo? Claro, porque los ensayos se hacen sobre el Hay chanchito. gente que echa para adelante y me encontré con Fernanda Blasina y con Lucía Bamón, que hace 15 años que están trabajando con chanchitos recién nacidos, de profesor Martel. Entonces agarran un chanchito y le metes en la vena umbilical y en la arteria umbilical un catéter que medís la saturación de oxígeno. El chanchito está anestesiado. Y le conectamos los respiradores nuestros y hubo que hacer ciertas correcciones, pero muy detalles, la PIP, la meseta que tiene que hacer el respirador, es decir, y al lado le puso el respirador, el Mercedes-Benz, y el Mercedes-Benz controlaba el nuestro. Y ahí fuimos haciendo todas las correcciones y mañana tenemos la prueba final. Y el ministerio, si se le está muriendo el paciente, te aseguro que lo va a autorizar el pobre Salinas. Mañana es la prueba final. Mañana tenemos los 3 en carrera ahí con Fernanda y ver si ya están buenos, y si no, los mandaremos al Perú. Los Genoa van a ir a ayudar a los incas. Qué lindo, ¿no? Los Genoa a los incas. Los Genoa van a ayudar a los incas. ¿Hay mucho de épico en todo esto que estamos haciendo como sociedad? La vida tiene que ser. Para mí la vida mía es épica. Para mí la vida es aprovechar oportunidades y aventuras y ver cosas nuevas. Y unir a la gente. ¿Vos sabés cómo responde la gente? ¿Sabés cómo te quiere la gente? Que vos lo sentís, gracias doctor. La gente están como ovejitas sin pastor. Vamos muchachos, vamos para allá, vamos a meterle. Los uruguayos pueden. Y ahí sale el coraje y la garra de esa humildad que tenemos nosotros. Aquel coraje de allá de los Andes, por ejemplo, también. Aquel coraje de los Andes y aquellas memorias de los que ya no están, ¿no? Y del compromiso de vivir la vida que ellos no pudieron vivir. Esto es honrarlos, ¿no? Por supuesto, se honra. Porque yo creo que no se enseña se enseña con el ejemplo. Tus hijos te van a seguir lo que vos hagas, no lo que vos digas. Eso ya lo decía Oscar Wilde, ¿no? El ejemplo es la única manera de enseñar. Por eso mi hijo es muy gracioso. Vos, papá, cuando dice locuras, no le hagas caso. Vos mirá lo que él dice, no lo que él hace. Lo que él hace, no lo que él dice. ¿Te dice eso? Sí, claro. Sobre supuesto. Los hijos y no creo ingresar en ningún aspecto de la intimidad porque todos conocemos. ¿Seguís casado con tu novia de toda la vida? Así, hace muchos años que estoy casado y como todo buen matrimonio, todas las semanas por divorciarnos. Inclusive esta, que creo que eso es lo que le da la solidez. Porque metiste toda la cabeza en... quiero hacer la anécdota de que me la contó además una queridísima persona de Minas. Claro, conservaste el buzo que ella te regaló. En la cordillera el buzo fue tu abrigo, pero tu abrigo no solo físico, sino también emocional. Sí, y uno me había traído mi vieja, una polera de pobre Daniel Maspons, que falleció, y después un buzo que me había tejido ella y otro que me había comprado en Bariloche, y que me lo dio y que Bierzi quedó fascinado con ese buzo. Dice, ¿te das cuenta la premonición que tuvo? Acá hay un determinismo. Y el libro fue fabuloso, ese libro tenía que sobrevivir 10 años. No sé cómo sobrevivía el libro y a Bierzi, pero bueno, o Bierzi a mí, por Bierzi, sí, que nos está mirando, Pablito. Habría que hablar con Pablo. Pero con lo que estoy más contento es con Doctari, realmente la telemedicina, que fue como el arca de Noé. Nosotros nos pusimos a hacer algo que vos puedes atender al paciente a distancia. Entonces te dice, tengo fiebre, tos, señor, quédese ahí, no me contamine. Y esa es la nueva normalidad, en términos... Esa es la nueva normalidad que la hicimos con Arocena. Corazoncitos que no he tenido ni tiempo de ir y ahora hacen paellas para los barrios más humildes. La sociedad, Pelufo Higgins, donde estoy también, nos presta el Zoom para podernos conectar con el mundo entero en este nuevo sistema. Un reconocimiento a... Todas las armas que nos fuimos juntando ahora salen al... El reconocimiento a Isabel Chaquirián, ¿no? La presidenta de Corazoncitos. También me contaba esta amiga, claro, ¿cuántas veces has ido a presentar los libros y de repente te encontrás con mamás que tú, a vos no te gusta decir que les salvaste la vida, pero que ayudaste a que sobrevivieran, ¿no? Sí. ¿Cómo se reacciona desde tu lugar cuando ves una situación así?
Una chiquititita ahí, una bebita que era un pedacito de carne y que hoy es mamá. Y miro para arriba y digo, esta se la robamos a la muerte. Esta iba por un caminito así y le dijimos, vení por acá y vamos por otro lado, ¿no? Y sé que están vivos y sé que 90% se morían y hay toda una población de niños que me hace sentir que para lo que me preparé siempre lo pude hacer. Que fui útil, que fui un privilegiado en todo lo que recibí de la vida y que lo pude aplicar y agarrar un teléfono y llamar a Estados Unidos y que me digan, ese niño lo operamos en el útero, mandámelo ya, Roberto, lo vamos a operar antes de que nazca porque no va a poder nacer, ¿no? Cuando decís mirás para arriba, por ejemplo, te voy a hacer, creo que te han hecho la pregunta. Tengo un amigo allá arriba, tengo un amigo que no está en las iglesias, no está en lo que dicen los curas, está, como decía Spinoza, está cuando besás a tu hijo, está cuando acaricias a tu perro, está cuando te bañas en el mar. Baruch Spinoza. Ese es el Dios que yo creo, ¿no? Ese Dios que diga, no me critiques más, haz lo que vos quieras. Algún colega viene es como un padre, Dios que te ayuda y te quiere, ¿viste? Cuando hablas con tu viejo, no tenés que decir, viejo, sos un crayo, yo te admiro, yo te quiero, te dijo, viejo, dame un abrazo, ¿no? Claro, pero algún científico amigo te dirá, che, Roberto, no creas en estas cosas, creé en la ciencia. Bueno, nosotros somos hombres de ciencia. Lo que pasa es que fue Einstein el que dijo que él creía en el Dios de Spinoza. Y ese es el Dios que tenemos que ver, el Dios de la naturaleza, el Dios de los amaneceres, el Dios en la montaña cuando nos abrazábamos con Nando congelados y Nando me decía, dale músculo, vamos un poquito más, vamos a seguir. Ahí estaba Dios, el Dios de las montañas. Yo decía, ¿quién me va a ayudar? Y sabía que había un Dios que conocí en los Andes, que es un Dios muy diferente del que te enseña en la iglesia, que no te deja hacer nada, no te deja mirar mujeres, no te deja tomar, no te deja mentir. El Dios de los Andes es un Dios de amor, es el Dios que vos cuando querés a tu viejo, el Dios es un padre. Ese es el Dios que tenemos que rescatar y que está dentro tuyo, ¿eh? No busques afuera porque no lo vas a encontrar. Las cosas están adentro tuyo. Sos vos adentro tuyo, es tu problema. Y si te va mal, sos vos que tenés que mejorar las cosas. Basta de quejarse afuera. No esperes más los helicópteros. Yo lo aprendimos bien clarito eso. ¿Y cómo hacemos entonces, tomando esto, para salir de esta situación? Vivimos en el mejor de los mundos. Vivimos en una nueva realidad donde tenemos que ser mucho más solidarios, donde tenemos que ser mucho más humanos. Y ese es el desafío. A mí me gustan los desafíos. Ese desafío es el que nos toca ahora. ¿Por qué no puede ser maravilloso? ¿Por qué no puede ser divino estar todo el tiempo con los hijos y disfrutar mucho más? ¿Por qué tiene que caérsete el avión y morírsete los amigos para darte cuenta lo bien que estabas? Yo creo que ese es el camino que hay que armar. Vuelvo un ratito porque me quedó pendiente. Claro, ustedes concentrados en los 3 respiradores y las señoras que les dijiste hagan hidroponía. Ana María Schwingal y Castillo, una señora que me dijo, ¿y este grupo cómo es, Roberto? No sé, pero vos sos la community manager. Esa palabra que escuché de mis hijos de computación. Y ahí se pasan recetas y muestran cómo crecen las lechugas. Unas las tienen en el balcón, otras las tienen en el jardín, otras de Cerro Largo, otras de Melo. Y todas esas uniones tan uruguayas, ¿viste? Esa es la identidad y la fuerza nuestra de hacer las cosas. Yo creo que es por ahí. Claro. Hoy dijiste, y seguramente te van a decir, sí, fantástico, en una casa de una superficie importante, ¿no? Pasar este confinamiento, esta cuarentena, pero ¿qué pasa en los asentamientos que vos conocés también? Sí, por supuesto. ¿Y ahí qué le decís a esa gente con la más absoluta desesperanza? Igual que perdió el laburo. Y bueno, ¿cuántos hay acá? ¿Te vamos a ayudar? Vos sabés que en casa siempre tenés un plato de comida, no te va a faltar una mano, no te van a faltar unos pesos para comprar arroz y carne. Yo es lo que pienso que tenemos. Este país tiene comida en pila, démosle de comer, porque el virus se termina, ¿entendés? Es a término. Nosotros tenemos 97% de posibilidades de que no te pase nada. Y en los Andes teníamos 99.9% de morirnos. Mirá qué gran diferencia. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la crisis? Yo creo que es por ahí. Disfrutemos el plato de comida, alentémonos en los demás, unámonos, transformemos el problema en una oportunidad. Esa es la manera de abrazarnos con todos y la gente de los asentamientos hay que ayudarla, hay que meterla. Tenemos un ministrazo, este Bartol se la conoce, ya vio la película y además ya aprendió que los mejores tipos son los que salieron, porque esos son los que ayudan a nosotros. Alguien me decía, no es que Bartol nos haya educado, Bartol nos salvó la vida, ¿no? Es una persona que salva vidas, que si vos te sacas la pata base y te saca de ese negocio y no te hacen matarte. Él no es que eduque gente,
él salva vidas y en eso tenemos que embarcarnos todos y estamos todos embarcados. ¿Te pone triste, por ejemplo, porque también está... El otro día recibí aquí mismo, hace ya un tiempo, al ministro de Defensa, ¿no? Y resulta que le habían hecho en años anteriores una licitación por tapabocas, donde costaba cada tapaboca 10 pesos. Y lo pusieron poco menos que a 500. Después que se enteraron de... Esto es parte también de la industria. ¿Cómo observás esas actitudes muchas veces innobles de las empresas vinculadas a la medicina, de las industrias farmacéuticas o de los propios médicos? Mirá que a ustedes les pegan también, ¿no? Y bueno, la virtud es escasa, si no, no sería virtud, ¿no? Lo virtuoso es hacer tapabocas. ¿Quién no puede hacer un tapabocas y repartirlo en la calle? ¿Por qué tenés que comprarte uno de 500 pesos? No, pero me refiero a esas actitudes casi inmorales, por ejemplo. Bueno, pero ese es el funcionamiento de la vida. Esos son todos infelices. Esos no son felices. Esa gente no se acuesta y duerme tranquilo como dormís vos o como duermo yo. Yo terminó el día y era como el fuselaje. Si viene la luz que venga, ya terminé el día. Dormirte contento y feliz con una ilusión y con un sueño y despertarte todos los días y decir... Un día más sin el virus, acá estoy respirando bien, vamos arriba. Tenés que ganártelo el día, todos los días se ganan. Sea haciendo respiradores, sea haciendo tapabocas, sea operando niños en el útero. Todos tenemos un lugarcito en la sociedad que tenemos que cumplir. Así se construye una gran sociedad como la nuestra, como la que tenemos, ¿no? Sin duda. Bueno, te quiero agradecer muy especialmente estos valiosos minutos, simplemente para no quedarme con ninguna cuestión colgada. Mañana se hacen las pruebas estas con los 3 respiradores, le hacen la prueba al chanchito y después con esos resultados van al ministerio. No, con esos resultados terminamos nuestro ciclo. Acá están todos los papeles, esto es lo que tenemos. El paciente sobrevivió, estos están aptos para ser usados si son necesarios. Medicina de guerra, le tirás con lo que tengan. Si tenés uno supersónico, bueno, pero acá están a la orden. Nosotros sabremos cumplir. Muchas gracias. Gracias a ti. El doctor Roberto Canessa estuvo con nosotros. Nos vamos ahora con Viviana Ruggiero hablando de otros asuntos que también sufrirán cambios a partir de este momento. La educación, ¿cómo encararla, Vivi? Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto. La parrilla tradicional de Montevideo. Un enfermero a tu lado para cuidarte hace la diferencia. Acompaña, exclusivamente acompañantes que son enfermeros. Este es un diferencial que nadie te da. 0800 8939. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Y esta noche vamos a intentar responder una pregunta que debate el mundo. ¿Cómo educar después de la pandemia? ¿Es posible con un sistema mixto? ¿Eso profundiza las brechas sociales? Vamos a poner este tema sobre la mesa y para eso recibimos al magíster en educación, Renato Operti. Él es licenciado en Sociología y director ejecutivo de DUI 21. ¿Cómo está, Operti? Bienvenido. Un gusto y muchas gracias por compartir con Pablo acá. Y la verdad que es el tema, ¿no? Es decir, cómo nos aprontamos para un mundo de cambios totales y cómo la educación se reformatea, se transforma. Totalmente. Y también tenemos a Pablo Cayota. Él es profesor de Historia egresado del IPA con una larga trayectoria en dirección de centros educativos. Hoy coordinador del programa de educación de la Universidad CLAE. También fue director del INED, del Instituto de Evaluación Educativa. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, un gusto también estar acá y compartir panel con Renato y contigo. Bueno, ¿la pandemia va a cambiar definitivamente la forma en la que nuestros niños y adolescentes se educan? ¿Qué creen ustedes? Cayota, comenzamos con usted. Sí, yo creo que esto fue un verdadero cambio profundo que se produjo de un día para el otro. Imagínense cualquiera de los televidentes que lo que han hecho a lo largo de toda su vida, por más de 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, pero es lo que saben hacer y lo hacen de la misma manera todos los días. Del 13 de marzo al 17 de marzo hubo que cambiar en los centros educativos todo lo que se hacía y hacerlo de otra manera diferente. Claro. Eso fue un enorme desafío para todas las comunidades educativas de reformularse, reinventarse. Y bueno, después de un primer periodo de zozobra, comenzó un periodo de respuesta, de búsqueda, de contacto. Y creo que, bueno, pasado ya 2 meses de aquel momento, creo que bueno, hay luces y sombras en este proceso. ¿Pero llegó para quedarse? ¿Este es un cambio que se va a instalar? ¿O volvemos para atrás? Yo creo que la escuela, si la pandemia nos ha enseñado algo,
creo que nos enseñó varias cosas. Primero, que la escuela tiene un valor enorme. La escuela tal como la conocíamos, la escuela presencial, la escuela donde están los niños, donde están los maestros, donde están los docentes, donde es un espacio ordenador, es un espacio de encuentro, es un espacio de socialización y de aprendizaje. Pero no puede quedarse así, solo como estaba. Claro. ¿Operti comparte? Sí, yo lo comparto plenamente lo que dice Pablo. Yo pondría dos niveles. A ver. Uno es que el mundo cambió y va a cambiar nuestro modo de vida. De convivencia planetaria, cambia la movilidad, cambia el transporte, cambia el comercio, cambian las relaciones humanas, cambia la sociedad, cambiamos en todo sentido. Entonces, más que nunca, la educación tiene que mirar al futuro. Nosotros nos podemos formar para un mundo que no existe. El mundo que se viene es un mundo diametralmente diferente, donde estamos discutiendo cómo vamos a poder tener un planeta sostenible, sostenible por los comportamientos humanos, por las actitudes humanas. Entonces, el primer punto central, me parece, de la discusión es cómo vamos a, siguiendo lo que decía Pablo, reinventar, reformatear, resignificar el centro educativo para que nos forme para ese mundo, para que esos niños y esas niñas que hoy están en nuestras escuelas puedan tener una oportunidad en el mundo que se viene. Yo creo que más que nunca la mirada hacia la sociedad, hacia el futuro, tiene que estar en la educación. Y el segundo punto, coincidiendo con Pablo, creo que la experiencia llevada a cabo en este periodo mostró algunas cosas. A ver. Una, que el país tenía una vulnerabilidad social, pedagógica, que era anterior al pre-COVID-19. Es decir, no nos olvidemos que del cambio educativo, la transformación educativa, es pre-COVID-19. Pre-COVID-19, 60% de los jóvenes completa la educación media, el 10% solamente el que tiene más bajos ingresos completa la educación media. O sea que los niños tienen problemas, que Juan Pablo lo tiene muy claramente, porque los diagnosticó desde el INET, de deficiencia en las lenguas, las matemáticas, pero eso era pre-COVID. El COVID desencadenó la capacidad de respuesta del sistema y de los educadores. Los educadores en diferentes ámbitos, escuelas rurales, públicas, privadas, liceos, etc., tuvieron una gran capacidad, muchos de ellos, de adaptarse a este nuevo modelo. A trabajar en equipo, cosas que capaz que antes no hacían, pero hoy tienen la necesidad de trabajar en equipo, formarse, buscar respuesta a los alumnos. Entonces yo creo que ahí hay un capital adquirido y de lección aprendida que sí puede tener. Pero una sola cosita más. El otro punto es que no es una educación que vaya a ser presencial o a distancia. Ese es un error. La educación integra un componente ineludible presencial que se puede complementar con un componente a distancia. Hasta ahora no pasaba eso. No pasaba ahí justamente porque el Plan Ceibal nos permitió a nosotros tener una enorme accesibilidad tecnológica, y si no hubiera habido Plan Ceibal estaríamos hablando de una brecha social mucho más profunda. Pero, por otro lado, nos formamos a nuestros maestros, maestras, profesores, no les dimos la oportunidad de formarse para un mundo en que combinaran lo presencial y a distancia. Por eso, pero no solamente Uruguay, basta tener un dato solamente de Francia. En Francia, 500.000 de alumnos dejaron de estar conectados. Ahora, con esto que vos decías, ¿no? Es interesante porque el mundo está discutiendo lo de el sistema mixto, ¿no? Híbrido, ¿cómo se llama? Bueno, el modo híbrido, Eva, pero en definitiva es mixto porque es presencial y a través de Internet. Pero también está sobre la mesa el punto de, bueno, efectivamente en el mundo se discute si este sistema está generando más inequidad o no. Ahora, en un país como Uruguay, ¿no? ¿Ustedes qué creen, Cayota? Porque, por ejemplo, los datos de acceso de los escolares uruguayos a las plataformas del Plan Ceibal muestran que con o sin tecnología la desigualdad se ha mantenido. Cuanto más rico es el contexto del centro educativo del niño, más acceso tienen. Sin duda, yo creo que ya lo decía el informe del INET de julio del año pasado, que uno de los problemas centrales del sistema educativo uruguayo era la inequidad de los resultados. Si bien logramos muy buenos resultados en algunos quintiles, en otros tenemos resultados realmente que nos ponen en una posición muy compleja en América Latina. Claro. Entonces la inequidad, lo decía el informe del INET de julio del año pasado, era uno de los problemas centrales del sistema educativo uruguayo. Lamentablemente la pandemia lo que devela es una profundización de esa inequidad. Pero no solo por el tema del acceso a los recursos tecnológicos, porque realmente creo que el Uruguay quedó bien posicionado a raíz del Plan Ceibal y de la conectividad. Pero más allá de que esos problemas existen y hay problemas de accesibilidad, la accesibilidad y la conectividad tiene una debilidad mucho más profunda en la necesidad de que las familias generen un proceso de acompañamiento a ese proceso de conectividad. Claro. No alcanza con tener internet para poder
realizar un buen desempeño desde el punto de vista de la educación virtual. Es necesario, lo ha demostrado este tiempo, que en las familias donde no hay recursos, donde no hay capital cultural, donde no hay posibilidad de acompañamiento, donde no hay condiciones mínimas en el ambiente donde se encuentran, es muy difícil que los niños y los adolescentes se conecten adecuadamente. Claro. Oparty, para usted, ¿cuánto pesa el rol de las familias, ¿no? Que un padre sea universitario o no. Coincido con Pablo que la familia es fundamental en este proceso y lo que ha generado la pandemia es un acercamiento más de las familias a la educación y una mayor empatía y reconocimiento del rol que cumple el educador. Pero, a ver... También le exige mucho más, ¿no? Exige más. Pero el problema no es, y yo coincido con Pablo, el tema del acceso solo a la tecnología. El problema es que nuestra propuesta educativa es débil. Y era pre-COVID-19, nuestra propuesta curricular pedagógica es débil, no compromete a los estudiantes, no los engancha, no los entusiasma, no les genera oportunidad de aprendizaje para el mundo que se viene. Ese es el problema. No es un problema tecnológico, es un problema educativo. Lo que pasa es que en Uruguay generalmente los problemas los asociamos a condiciones para enseñar y aprender y no discutimos sobre lo fundamental, que es el contenido de la educación. ¿Para qué estamos formando a esos niños? ¿Para qué mundo? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué imaginario de país? ¿En qué áreas? ¿En qué lenguas fundamentales? ¿En qué aprendizaje de las ciencias? ¿En qué matemáticas? ¿Dónde están esas discusiones? Nosotros tenemos un sistema educativo totalmente fraccionado. Por un lado está primaria, por otro lado está secundaria, por otro lado está UTU. Tú sabes que la manera en que se enseña en un nivel no tiene nada que ver con la manera que se enseña en otro nivel. El problema no es solamente el acceso tecnológico. La tecnología es un instrumento, pero si uno no tiene claridad y robustez en los contenidos educativos, la tecnología no hace milagros. Pero esa discusión que teníamos pre-COVID, ¿es la misma que tenemos que dar hoy? No, más aún, más fuerte aún. Si era antes pre-COVID-19, era... Y lo hemos hablado con Pablo, ambos integramos Edu21 y lo hemos discutido en Edu21. Era tan importante la transformación educativa. Hoy la transformación educativa es mucho mayor, es más urgente aún. Porque justamente lo que develó el COVID-19 es nuestra debilidad y pobreza de nuestros instrumentos educativos para responder a los alumnos en situaciones de marginalidad y aislamiento social. No es un problema de la tecnología, es un problema de la concepción educativa, que es lo que yo creo que el Uruguay, nos parece, que en este momento tenemos que poner la batería en cómo vamos a transformar la educación, el sistema educativo, de cara a evitar, como decía Pablo, el ahondamiento de las brechas sociales, pero las brechas sociales se van a ahondar si seguimos con la misma propuesta educativa pre-COVID-19. ¿Haya o no tecnología? ¿Compartís? Sí, comparto en parte en el sentido de que creo que el problema es en definitiva pedagógico. Exactamente. Es decir, cómo el sistema educativo uruguayo es capaz de educar a todos con equidad. Yo creo que si algo debería hacer el Uruguay es un gran pacto por lograr la justicia educativa en el Uruguay. Que todos tengan la capacidad de aprender, que todos tengan la capacidad de acceder y de verdad no lo va a resolver, digamos, solamente el tema de las tecnologías. Las tecnologías son un instrumento. Esta pandemia ha demostrado que la presencialidad también es fundamental. Lograr la adecuada combinación de lo presencial y lo virtual es un camino posible. Pero si tenemos una mala pedagogía en lo presencial, la vamos a tener también en lo virtual. Es decir, uno puede tener los mejores instrumentos tecnológicos, pero si el docente no tiene la capacidad y la formación para transformar la pedagogía, realmente no vamos a tener buenos resultados. Ahora, entonces, no me imagino un mundo del futuro sin escuelas presenciales, sin maestros, sin docentes, con el rol central en la actividad de transformar el hecho educativo. Claro, porque además cuánto pesa en todo eso la sociabilización que tienen los estudiantes, ¿no? Esto de ver otras realidades, compartir otras realidades, si no salen de su hogar o la mayor parte del tiempo es en su hogar, medio que se crea una burbuja allí alrededor de un niño. El pedagogo francés Merrier dijo en estos días que no es solo aprender, la escuela no es solo aprender, es aprender juntos. Y en ese aprender juntos se necesitan estrategias de trabajo de parte de los colectivos docentes, donde los docentes aprendan juntos, los docentes desarrollen un trabajo colaborativo y que los niños y los jóvenes también aprendan juntos. Todos hemos tenido en estos días la experiencia de Zoom, de estar frente a la pantalla. Sin duda. Y bueno, es un buen instrumento en el medio de estas circunstancias. Es lo que tenemos a mano, pero nada va a sustituir el intercambio presencial con los alumnos. Me gustaría leer una cosa que dice Pablo. Yo coincido
nada va a sustituir el componente presencial que tiene que ver con la empatía, el trabajo en equipo, aquello que la UNESCO dice, aprender a vivir juntos, aprender a vivir en la diversidad, en la sociedad de diferentes y las diferencias. Pero, la presencialidad tal cual la teníamos generaba en muchos alumnos ninguna empatía con el sistema educativo. Había muchos alumnos desconectados en el modelo presencial. Por eso, más que nunca, yo coincido en lo que decía Pablo respecto a la revisión curricular y pedagógica. Si nosotros no cambiamos, y yo voy a usar la palabra radicalmente, en un sentido positivo, las maneras de enseñar y aprender, vamos a seguir teniendo alumnos descolgados del sistema educativo y expulsados del sistema educativo. Y eso no es un problema de presencialidad versus a distancia. La educación no presencial, lo que puede hacer un modelo híbrido, vos hablabas de un modelo integrado, un modelo compacto, es que muchas cosas que hoy se hacen en lo presencial se pueden hacer a distancia y la presencialidad mucho más concentrarse en lo que decía Pablo, la relación alumno-docente, en la personalización de la educación, en la respuesta a preguntas y dejar más el componente informativo, más de lecturas, de producción al componente a distancia y que lo presencial sea mucho más profundo en la empatía alumno-docente, porque uno de los principales factores que tienen que ver con la calidad de la educación es la respuesta que el educador le da al alumno a sus preguntas, a sus dudas, a sus inquietudes. Por eso lo que decimos es que la ANEP, ojalá que lo haga, le corresponde al gobierno tomar en este sentido la batuta, pueda la ANEP transformar el sistema educativo para que el sistema educativo pueda efectivamente dar ese acompañamiento pedagógico que es necesario y que si no se da, vamos a seguir lamentablemente no solamente fortaleciendo y ahondando la brecha social, sino que además dejando una porción de nuestros alumnos fuera de este mundo, que va a ser un mundo que va a requerir otro tipo de competencias quizás diferentes a las que estamos hoy día formando. Claro, sí, también esto del sistema híbrido o mixto deja también la responsabilidad muy cargada a la familia, ¿no? Si los padres están para apoyar, que también en este momento muchos que nos deben de estar mirando deben de haber tenido un rol fundamental. Y muchas veces dicen, bueno, pero yo no sé enseñarle a hacer determinada cosa a mi hijo, o no sé cómo hacerlo también. Y esto también de eso, de poder salir y sociabilizar con otras personas. Yo creo que en estos tiempos se ha hecho un esfuerzo descomunal por parte de los colectivos docentes y de las familias para mantener el vínculo educativo. Hay que, algún día, cuando esto pase, va a haber que a las 9 de la noche, ahí sí dar el aplauso a los docentes y a las familias por la manera como han hecho el esfuerzo de acompañar este proceso. Claro. Pero está claro... Decías hoy que viste clases de Zoom de niños de 5 años, por ejemplo, ¿no? Sí, y ahí al lado tenía que estar el padre. Sin duda. Y no solamente lo de 5 años, también a nivel de primer año de escuela. Por supuesto. Que los padres se involucren mucho más en los procesos. Pero les bueno, exigió mucho más también durante este tiempo. Pero caramba, son sus hijos, ¿no? Está bueno, pero hay que asumir que el rol de padre no es el mismo No, rol por de supuesto. maestro. Docente, por supuesto. Pero en este momento tomaron un poco ese rol también. Esto está bueno para dialogar Claro. colectivos docentes con familia y darnos cuenta unos y otros del papel que cumplimos. Y valorizar mucho más a los educadores de parte de las familias. También. Y capaz que también para comprometer a los- padres que por ahí estaban más alejados del sistema. Y los educadores entender todo el esfuerzo que también La complejidad que implica a los padres, a la claro. familia estar en este proceso. Entonces yo creo que la educación del futuro tiene que recoger esta riqueza. Hubo mucha creatividad también en este tiempo, pero el problema es cómo llegar, como decía León Felipe, con todos y a tiempo. Ese es el gran desafío del sistema educativo para construir justicia educativa. Claro. Y para eso precisamos mucho esfuerzo, muchos colectivos docentes trabajando, personalización, acompañamiento. Y creo que este tiempo también demostró lo acertado de construir marcos curriculares comunes, con perfiles de egreso que nos permitan trabajar en habilidades, que nos permitan superar la falsa dicotomía entre contenidos y competencias, porque en definitiva hoy hubo que centrarse y elegir contenidos, porque no se puede en las vías virtuales trabajar de otra forma, y creo que cuando volvamos, que espero que volvamos antes que los shopping, las escuelas, cuando volvamos vamos a tener que partir de un diagnóstico de cómo está cada niño, cómo está cada joven, y reprogramar la actividad educativa. Me gustaría decir algo, porque Pablo levantó el centro. Ahí está llegando el tema Levantó el clave, centro, está llegando Pablo. el tema clave, ¿no? Y es justamente esto de qué va a pasar con este año. Mirá, la verdad que, a ver, es bueno en todo esto, con eso de las pericias que se habla el presidente. Yo creo que en la educación tenemos como 5 pericias, ¿no? Tenemos una pericia a la evidencia, lo que te muestra el mundo. Es decir, los niños contagian poco y la reproducción de contagio de parte de niños y niñas es ínfimo. Es menos del 1% según los estudios epidemiológicos.
países que nos pueden a nosotros seguramente dar garantía de seriedad han abierto centros educativos. Suecia los mantuvo abiertos de un inicio, Finlandia abrió sus guarderías, Noruega y Dinamarca ya están de regreso, Alemania y Austria también lo están, Francia empezó la semana pasada educación primaria, empezó hoy ayer con 185.000 alumnos la educación media, en lo que llaman ellos las zonas verdes en Francia. O sea que la evidencia te muestra que podés, la perilla epidemiológica, la evidencia te está diciendo que puedes dar un salto. La otra perilla, y la digo brevemente, es la perilla social. Es decir, las escuelas son un mecanismo fundamental de política social y de redes sociales. Lo hemos visto en este tiempo. Y realmente me parece que con Pablo podemos coincidir en que lo que ha hecho ANEP, Primaria y Codicen de garantizar un servicio de alimentación escolar, hemos visto a Florit, hemos visto a Robert Silva, hemos visto a mucha gente luchar, digamos, en esa línea, nos parece muy importante. Recibo la perilla pedagógica, que es fundamental, que hemos hablado con él, la personalización de la educación, la búsqueda de un nuevo modelo educativo. Cuarto, para mí, la perilla de cuidados. Hay que cuidar mucho a los maestros y las maestras. Hay que darles la protección para cuando vuelvan a los centros educativos tengan los máximos cuidados y el máximo resguardo. Y quinto, la perilla de la transformación. Si no usamos este momento histórico del Uruguay para transformar la educación, realmente no merecemos. El legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y hijas es terrible, porque tenemos todo para transformar la educación. O sea, que ¿querés que esta crisis es una gran oportunidad? Es una ventana de oportunidades formidables para decir, en Uruguay, lo decía Pablo, respecto al informe, hay un informe del BIE que muestra, el Uruguay es el país mejor posicionado en la región, el segundo es Chile, creo, en acceso no solo a tecnología, en acceso a recursos educativos de todos los de América Latina. Si no usamos esta ventana de oportunidades para transformar esa oportunidad en tener un modelo híbrido para el futuro, realmente, yo creo que ojalá y yo pienso que por lo menos los signos que vienen de diferentes autoridades indican la necesidad o la voluntad de la transformación, ojalá que se concrete. Es el momento, no es mañana, es hoy empezar a trabajar la transformación. Ahora, Cayota, ¿cómo se hace para nivelar, ¿no? Porque tenemos realidades muy distintas dentro de estudiantes de una misma institución, de un mismo grado. Algunos tuvieron clase todos los días, otros tuvieron tarea 2 veces por semana, otros 1 vez por semana. ¿Cómo se nivela estos meses que han pasado? Yo creo que en realidad no hay que nivelar. Exacto. Tratar igual a los que son diferentes es la mayor injusticia que uno puede cometer. Yo creo que hay que darle más a los que han recibido menos. Por tanto, hay que desplegar una planificación que implique más tiempo, más recursos humanos y materiales para tratar de recuperar un tiempo que no ha sido real en muchas zonas en este periodo. Yo creo que hay que volver cuanto antes. Con toda responsabilidad. Total, hay que volver cuanto antes. El mensaje es volvamos cuanto antes. Con total responsabilidad, pero sin miedo. Hay un científico japonés o chino, no recuerdo, que en el origen de la pandemia, que decía, al virus se lo combate con inteligencia y no con pánico. Correcto. Creo que se ha hecho y creo que estamos en un momento, en un tiempo para decir, volvamos sin miedo, volvamos con inteligencia, con responsabilidad, pero es tiempo de que los niños, que los jóvenes puedan volver a encontrarse con los cuidados necesarios, pero sin pánico. Saquémonos el pánico. Los niños no contagian. Los niños, aunque se contagien, no se van a morir. Esto hay que decírselo a los niños, porque hoy muchos niños, de ver tantas informaciones y de haber estado tanto en la casa, piensan que agarrándose el virus se pueden dañar. Ahora, lo que no entiendo del planteo se contagia es mucho más de la gripe, un niño a otro, que del COVID-19. Lo que no entiendo del planteo es ¿qué hacemos con este año? Porque, por ejemplo, en Paraguay resolvieron que todos los niños este año pasan de año. Pero en Argentina van por un camino similar, más allá de el darle más a los que tuvieron menos, lo cual es un concepto compartible. ¿Qué se hace con el año lectivo? Yo te digo lo que decía Pablo, es decir, nosotros podemos tener, cada niño aprende de manera distinta. Es decir, el calendario escolar no necesariamente... ¿Pero cómo lo evaluás? Tú lo evaluás en un proceso formativo gradual y progresivo. Podemos tener diferentes tiempos escolares, podemos tener un verano con otras características, podemos extender... Hay diferentes maneras. Nosotros no podemos perder un año. Y yo digo, el mensaje, si no hay un mensaje para los padres y las madres de la comunidad, hay que volver a la escuela cuanto antes. Hay que volver a la escuela porque la evidencia en el mundo te muestra que los niños no contagian y los países más serios en el mundo, entre ellos los países nórdicos, han tomado la decisión de volver.
Nosotros tenemos que volver. No nos fijemos en países que quizás lo hacen porque tienen otras condiciones sociales, otras condiciones. Uruguay tiene un capital humano y un capital de gente, lo hemos visto. ¿Cuántos infectados tenemos hoy? ¿Cuántos casos activos 148. tenemos? 148. Eso muestra que el Uruguay tiene capital. Usemos ese capital comunitario y familiar que tenemos para que los niños vuelvan a la escuela. No volver los niños a la escuela es condenarlos socialmente, es condenarlos pedagógicamente y es reproducir la pobreza y la marginalidad. Tenemos que dar un salto y ustedes en los medios tienen que ser los promotores, perdónenme, de la vuelta de los niños a las clases. Estamos planteando este debate. Yo le quitaría, ¿no?, el temor de que podamos perder este año. Sí. Yo creo que no hay tiempos perdidos. Exacto. Hay que aprovechar cada minuto de lo que se viene. Hay que asumir que los procesos educativos no terminan en el año lectivo, que son procesos acumulativos, que tenemos que pensar en ciclos. Entonces, si en primer año no me alcanzó, seguramente en segundo tengo que retomar. Exacto. Hay que pensar en ciclos y, por tanto, creo que no hay nada para perder. Como dijo Tonucci, el pedagogo italiano, ¿no? Los niños han sido los héroes de la pandemia. Abrámosle la puerta de las escuelas para que vuelvan. Bueno, con esta frase... El tema del país, abrir la puerta a los niños. Con esta frase vamos a esperar el anuncio del gobierno del próximo jueves, ¿no? Habrá conferencia del presidente Luis Lacalle Pou. Tenemos la firme convicción de que así va a ser. Bueno, muy bien. Seguimos. Muchas gracias, Cayota, Operti, por este debate, la verdad, más que esclarecedor, y me quedó clarísimo cuál es el deseo de ambos. Seguimos con el debate con Daniel Castro. Notable, muchas gracias, Vivi, Cayota, Operti, Antejara, Roberto Canesa. Cuántos asuntos en este programa especial de Telenoche y todas las voces. Yo no sé por dónde empezarían Conrado Hughes y José Bayardi, más allá de que también teníamos para ellos un temario específico, pero obviamente aquí lo que planteaba un poco Operti, bueno, nosotros tomamos, como dice el nombre del programa, todas las voces, ¿no? Los que toman las decisiones son los gobernantes y obviamente se sostiene esto en el trabajo académico, que es algo que hemos reivindicado también aquí, el trabajo de calificadísimos científicos. Quiero ir contigo primero, Connie, luego con Bayardi, en este programa que ahora tiene como la frutilla de la torta con ustedes. Ahí tengo otros temas. Magnífico, hemos asistido a dos entrevistas extraordinarias, muy emocionantes, los comentarios y ese estilo increíble de Roberto Canesa, y ahora la reflexión de dos docentes que están comprometidos con la educación en Uruguay, además de una extraordinaria, que nos recuerdan las cosas importantes, la importancia de la familia, ese comentario tan esclarecedor de Operti, en el sentido de que hay 5 perillas y todo indica que esas 5 perillas están para ser movidas y no dejadas en su posición actual, y el acuerdo que me pareció muy reconfortante, yo lo siento así. No, obviamente no soy padre de estudiantes, claro, sino que soy abuelo de escolares, y los he visto, digamos, arreglarse espléndidamente con los sistemas remotos, pero todos los niños también de alguna manera expresan que quieren encontrarse con sus pares, con sus maestros, con sus maestras y con el aprender desde la relación interpersonal. Bien. Creo que debiéramos aplaudir el aporte que nos han hecho tanto Callaba como Operti. Bueno, no sé por qué tengo la sensación de que algún matiz o un poco más de cautela tiene José Bayardi sobre ese punto. José, voy contigo. No, a ver, yo comparto que han sido muy buenas intervenciones las que hemos escuchado, tanto la de Cayota como la de Operti. Y creo que lo que hay que hacer es, a través de tener controles de vigilancia epidemiológica, ir restableciendo de alguna manera la presencia de la educación presencial. Hay que generar los protocolos, hay que tener la vigilancia epidemiológica necesaria. Como ya he dicho, creo que todavía no tenemos registrado bien dónde estamos definitivamente parados, pero creo que se puede, a través de los protocolos y de la vigilancia epidemiológica, ir reintegrándose con mucho disciplinamiento
y a partir de ahí ir viendo cómo se va procesando esta especie de apertura progresiva, ¿no? Bueno, perfecto, pero lo cierto es que, como lo decían aquí, ¿no? Hay perillas. Otras tienen que ver con el aspecto laboral. Hubo anuncios de parte del ministro de Trabajo. ¿Cuáles son las ponderaciones que tienen ustedes en este momento sobre ese puente? Es la imagen a la que ha apelado el ministro Mieres para señalar que hay que ponerse de acuerdo, se va a convocar a un Consejo Superior tripartito para empezar a negociar este tránsito hacia lo que será una ronda de consejos salariales, si se quieren, un poco más normales. Conrado. Bueno, ahí, digamos, una vez más, los voceros del gobierno, todos los ministros, exhiben lo que yo llamaría la prudencia de los tiempos que vivimos. Está muy claro, lo escuchaba en la tarde de hoy al ministro Mieres, donde, digamos, su objetivo es sentémonos a conversar, hablemos de los temas de las condiciones laborables, hablemos de los salarios, pero tengamos en cuenta, y yo lo decía la semana pasada, que la variable que nos va a estar golpeando en cada momento en que hablemos del tema de la recuperación de la actividad económica es la cantidad de gente que ahora está transitoriamente, unos de ellos en situación de desocupación, otros con la amenaza de quedar sin el trabajo y tener que reconvertirse, y todo eso que pone un peso que implica que vamos a entendernos, todos sabemos lo que fueron los consejos de salario del periodo de la bonanza y del tirar cohetes. Obviamente las dos partes que se sentaban y el gobierno que asumía su responsabilidad o su tercería estaban favorables a que suba el salario. Ahora estemos hablando de que el tema central es el salario, los que nos están mirando saben que el tema hoy, lo central no es el salario, lo central es el retorno a la actividad económica y la oportunidad de trabajo para más gente. Gracias, Connie. Contigo, José, a propósito de este tema, y quiero recibir a Fito Garcés. Sí. A ver, yo tengo una enorme consideración por la responsabilidad del movimiento sindical uruguayo. Fui ministro de Trabajo un año en el gobierno de Mujica y creo que lo primero a destacar es que acá se siente el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Nadie le va a enseñar a los trabajadores de este país, ¿está bien?, la importancia del empleo. Nadie se lo va a enseñar porque yo, que estuve en etapas de negociación de Consejo de Salarios, sé todos los desafíos que tuvieron planteados a la hora de defender salario y empleo. Así que creo que, por una parte, me congratula de que se incorpora a la discusión tripartita cuando hay algunas voces que han querido eliminar los consejos de salario para encarar este desafío, y creo que se va a encontrar el camino para transitar esta etapa difícil, ¿no? Bien, José, muchas gracias, y estamos recibiendo también a Fito Garcés. ¿Cómo te va, Fito? ¿Cómo andan? Bien, saludos ahí a Pepe, a Connie. Una semana intensa comienza, ¿no? Con hechos políticos relevantes, teníamos esto del Consejo Superior tripartito. La verdad que sí. También esta polémica en torno a UPM puede describirse en esos términos. Sí, sin dudas, yo creo que sí. ¿Sí? Que lo que terminó siendo un anuncio del gobierno terminó en polémica y que tiene varios condimentos, porque además hay un socio de la coalición también convocando a 4 ministros al Parlamento, así que varios condimentos. Sí, primero veo como un esfuerzo grande del gobierno por cumplir una promesa electoral, ¿no? El tema UPM, la renegociación de UPM estuvo durante la campaña, ¿no? ¿Y lo observás esto como una renegociación? Y yo lo observo como un intento de cumplir esa promesa, un intento que parece haber sido exitoso, ¿no? La promesa era renegociar todo lo posible, todo lo que no estuviera firmado, y el gobierno yo creo que aprovecha también esta coyuntura que obliga también a UPM a ser flexible. Imagínate que UPM va a una negociación con el gobierno y no puede ser inflexible tampoco cuando el gobierno le dice, mirá, estamos enfrentando una situación muy especial, además hay una promesa electoral, no hay más remedio que cumplir con esto. Creo que el gobierno acá se anota un nuevo poroto en este asunto de tratar de ir cumpliendo promesas electorales. Genera una polémica con el Frente, naturalmente, y además, como decían ustedes, hay
una tensión, hay una competencia adentro de la propia coalición multicolor por ver quién cumple mejor con las expectativas de un solo Uruguay, de los empresarios, de todos los que decían no puede ser que se negocie con UPM y se le ofrezca a UPM todas las condiciones que reclaman y que no se tenga la misma flexibilidad con los empresarios Voy nacionales. con este tema con Conrado y con José. Viviana también quiere hacer un aporte, pero puntualmente, ahora un paréntesis sobre la convocatoria de un socio de la coalición gobernante a ministros de la coalición. Impresionante, ¿no? Es decir, forma parte de este escenario tan especial de una coalición donde colorados y blancos trabajan en armonía, colorados, blancos e independientes, agregaría, trabajan en armonía, y Cabildo siempre marcando distancia, marcando su propio perfil. La verdad sea dicha, no sé si en términos de la estrategia del propio general Manini, si esto le suma o le resta. Al gobierno, mientras se mantenga dentro de ciertos límites, esta diferenciación de Cabildo le puede sumar. Yo creo que esta diferencia que se dio entre el gobierno entrante y el gobierno saliente con respecto a UPM se da por la opacidad en la que estuvo manejada todo este proyecto, ¿no? Porque no hay documentos a los cuales ir a revisar para ver efectivamente qué se había firmado, qué estaba avanzado, qué estaba comprometido, qué no. Esos documentos no han estado. Sí. Ojalá que eso cambie con este nuevo gobierno. No lo sé, por ahora da la sensación de que, bueno, se va a ir medio que en la misma línea. Y creo que ahí hay una jugada muy acertada de Manini, porque va a ese punto y dice, yo lo que quiero, hoy lo dijo en una entrevista en Radio Mundo, y lo voy a citar textual, lo que nosotros queremos es que los ministros expliquen al pueblo uruguayo todos los términos del contrato para terminar con suspicacias, suposiciones y especulaciones. Los ministros incluye a su esposa, ¿no? Bueno, los ministros incluye a su esposa y se pone al lado de un montón de gente que está diciendo, che, ¿cómo se negoció esto? Claro, ahora qué curioso. Nadie porque está suponiendo mal, pero sí saber porque lo que se pide es transparencia. Pero como, por ejemplo, aquella opacidad que proclamaba en su momento la entonces oposición, decían, aquí hay cuestiones que deben ser publicitadas, de parte del anterior gobierno se decía, pero miren que estas son conversaciones o son negociaciones muy delicadas y reservadas. Ahora, esa opacidad es la que advierte, por ejemplo, Álvaro García cuando dice, deberían publicar en la página web de Presidencia este último acuerdo. Connie. Totalmente. Pero estoy completamente de acuerdo. Estoy de acuerdo con Manini, estoy de acuerdo con los ministros vayan al Parlamento y estoy de acuerdo que los ciudadanos tenemos que saber todo lo que se negoció. Como decía en una entrevista reciente el presidente de República, dice, yo le pedí al doctor Valle que me diera el acuerdo que se había firmado con la gente de la vieja Botnia, y él me lo alcanzó, y era una página. Macanudo, cambiaron los tiempos. Los grandes proyectos del periodo Mujica se frustraron y volaron por los aires. La red gasificadora que estuviste hablando, el puerto de aguas profundas, el proyecto de Aratirí, que solo nos ha traído, les hicimos una ley para el indio Sabandija y ahora tenemos un juicio. Entonces, está muy bien que el Parlamento llame a los ministros y que los ministros den cuenta de lo que han negociado, y yo tengo la sensación de que ha sido una muy buena cosa. Bayardi. A ver, yo creo que estamos hablando ahora de lo que tiene que ver con lo que se presentó por parte del gobierno la semana anterior. En primer lugar, antes de que se diera la firma definitiva, en el año 2017 apareció un borrador de 91 carillas en que algunas de las cosas que se anunciaron en la semana pasada ya estaban escritas. En primer lugar, lo que tiene que ver con el 60 millones de dólares como aporte para la estructura vial estaba escrita y se definía que iba a haber 6 millones de dólares por año durante 10 años. La segunda cosa que se planteó tiene que ver con el tema del aporte para la red eléctrica. En el aporte de la red eléctrica, lo que había hasta el momento era un aporte de 10 millones de dólares, 2 millones durante 5 años para fortalecimiento de la ley eléctrica. Eso estaba informado. Las otras dos cosas que se anunciaron, que tienen que ver en el lado con el aporte para la infraestructura, diríamos, eléctrica. Ojo que esto surge de la propia comunicación que hizo UPM, ¿no? Que UPM en realidad hace una información para sus propios accionistas. Y en esa información que hizo para sus propios accionistas,
¿Está bien? UPM dice que lo que va a hacer es acelerar el financiamiento anteriormente planificado de 60 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura vial. Después, dice que invertirá 68 millones en el refuerzo de la red eléctrica. Acá nos falta información porque no sabemos todavía lo que se firmó. Hasta ahora, lo que estaba acordado era que UPM quería inyectar en la red 150 megavatios de potencia. Por la información que yo pude recoger, ¿está bien? Ahora quiere inyectar 250 megavatios de potencia. Para hacer eso, Uruguay tiene que proceder a cerrar el anillo del norte. A Uruguay le interesa cerrar el anillo del norte. Antes no estaba obligado a hacerlo, ¿está bien? Podía diferirlo, pero ahora sí tiene que hacerlo. Entonces se le preguntó al presidente si esto tenía alguna contrapartida. El presidente dijo que no. Veremos cuando esté la documentación. Pero para hacer el cierre del anillo del norte se necesitarían 250 millones de dólares. Vamos a entenderlo, a Uruguay le interesa para hacer eso. Después, ahí sí, UPM va a aportar 68 millones, o sea, 58 millones de dólares más que lo que tenía planteado, porque tiene interés y va a reoptimizar, por la información que yo tengo entendido, su proyecto industrial. Después hay dos nuevos aportes que se plantearon como aporte. ¿Está bien? Uno que tiene que ver con 25 millones para inversión, para viveros. A mí si UPM se sigue desarrollando y sigue desarrollando viveros y está en su derecho, y yo estoy contento de que lo haga. Ahora, se habló de un ahorro de la energía, ¿no? Sí. En que el secretario de la presidencia habló de que se iban a ahorrar en 20 años 140 millones de dólares. Vamos a ver ahora cuando aparezca escrito, lo que aparezca escrito. Bien, lo que decís, sí. Se confirmó bajar lo que estaba comprometido del precio José, del megavatio. Vamos a hacer la pausa. ¿Me está Hasta ahora no lo sabemos. A ver, José, por favor, si me escuchas, vamos a hacer la pausa, después seguiremos contigo, porque vamos a tratar de equilibrar los tiempos. Lo que tú estás mencionando también va en línea con lo que se reclamaba de parte del Frente Amplio. Publiquen exactamente el contenido de lo que entienden como una renegociación con UPM, más o menos en esos términos. Antes y ahora. Exactamente. Pausa y seguimos adelante ya en el tramo final. Bueno, seguimos adelante, ya el tramo final de esta entrevista, de esta entrega de Todas las Voces. Te voy a someter a la prueba máxima. A ver. Que le hagas consultas a Connie y a José que la resuelvan en 2 minutos cada uno. La prueba es para ellos. No, primero que nada, 100% de acuerdo con Connie, con el tema, con lo que dijiste, Conrado, sobre la necesidad de mayor información. Lo dijiste súper bien, completamente de acuerdo contigo. Lo segundo, una pregunta, Connie. ¿No te llama la atención de todas maneras? ¿No es llamativo este asunto de cabildo abierto, marcando distancia? ¿No te llama la atención cabildo abierto? Convocando ministros al Parlamento, ¿no te suena raro? ¿Viste lo que pidió hoy, por ejemplo, el general Manini, ¿no? Terminar con esto de seguir forestando con eucaliptus. Sí, pero terminar con eso de la patria celulósica, ¿no? Sí. Y para Pepe Vallardi un pedido, un pedido, sin traicionar ningún secreto de Estado, ni traicionar a ningún amigo. En su momento, para el Frente PP fue difícil el tema UPM2. La negociación fue difícil. Costó la renuncia a Andrés Massoyer, un economista extraordinario, que en su momento era número 3 del ministerio, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? Hasta donde puedas, ¿qué no podés aportar de información? Fito? ¿Quién empieza? Empieza Connie. Perfecto, gracias, Fito. Bueno, a mí me parece que la coalición multicolor tiene algunas características muy señaladas para ser la primera experiencia de coalición del que tengamos recuerdo en forma expresa antes de comenzar el gobierno, con un manifiesto en el proceso entre la primera y la segunda vuelta, y tiene 5 partidos. Yo tenía la experiencia del gobierno del 90, que era de 2 partidos, y ya de por sí eso era complicado, porque adentro de los partidos había 3 corrientes en el caso del Partido Nacional
y 3 Corrientes en el Partido Colorado. Ahora tenemos 5 partidos. 2 partidos muy pequeños que están de alguna manera, el partido de Novik muy desdibujado, con un acompañamiento impecable. El partido de Mieres con un protagonismo a nivel de los cargos de la función pública, con sus mejores hombres y mujeres en cargos de mucha responsabilidad y por lo tanto como un tablón en la postura general del gobierno, digamos, mayoritariamente dentro del gobierno. Y el Partido Colorado con las matices y las cosas que normalmente han separado a blancos y a colorados, que son pocas, pero algunas importantes. El caso de Cabildo Abierto es una innovación en la política nacional. Y Cabildo Abierto está acompañando, aparentemente, con mucha disposición, pero sintiéndose un socio que tiene que marcar perfil. Y a mí me parece que es legítimo, entre otras cosas porque tiene perfil distinto. Es legítimo si entonces. Uno escucha a sus legisladores, no son igual a los demás. Bueno. Y en el caso de su jefe político, es un señor que tiene opiniones propias. Yo lo veo como una nota muy importante en la coalición multicolor. Respondido, Connie Hughes, muchas gracias. Ahora vamos con José Bayardi y la consulta que te hacía Fito Garcés, la complejidad que costó hasta el cargo, por ejemplo, el número 3 del Ministerio de Economía en aquel momento. A ver, yo no tengo ninguna duda, fue una situación compleja. Hubo una decisión muy fuerte del presidente de la República en 2015, ante una situación crítica desde el punto de vista global, de sacar esto, que era el mayor proyecto de inversión que el país iba a recibir, adelante. Obviamente, adentro del gobierno, yo no lo integraba en ese momento, lo integré solo este último gobierno en la última etapa, hubo posiciones que en el proceso de negociación en realidad no tenían la coincidencia con las otras definiciones que se estaban tomando. Eso llevó al alejamiento de Andrés en su momento y seguramente hubo muchos otros compañeros y compañeras que permanecieron adentro del gobierno que podían tener dudas del proceso. Lo que es cierto que acá hubo un liderazgo, ese liderazgo se daba en una situación en que la crisis a nivel global determinaba una situación difícil y que esta inversión iba a reportar cuando estuviera funcionando 2% del producto y se llevó adelante. Como supongo que hay a veces diferencias en todos lados, ¿no? Claro, claro. Bueno, muy bien. No, buenísimo, gracias a los dos. Mirá, yo quiero terminar diciendo esto. Empecé diciendo que para mi gusto, puedo estar equivocado, el gobierno está haciendo un esfuerzo grande por cumplir una promesa electoral. Quiero decir que esto no es propiedad privada de la coalición multicolor o del presidente de la calle Pou, es una tradición de la política uruguaya, al menos desde el 85 para adelante. Yo ahora entendí por qué Guido Marini Ríos no quiso ir a un rol en el Poder Ejecutivo, porque claramente iba a tomar rol de oposición por algunos momentos. Exactamente, muy buen apunte de Viviana Ruggiero en el cierre, como frase para que quede. Señores, el reencuentro será el próximo lunes, en este especial toda la noche con Telenoche y todas las voces. Y no me puedo olvidar, el diario del lunes... Dígalo. Sin ayuda a memoria. Sí, por favor, el diario del lunes, que es el momento también apasionante que nos queda en vivo aquí en la pantalla de Canal 4. Que pasen bien.